Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 27 de junio de este año 2023. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede. Nos ponemos en su santa presencia para pedir el Espíritu Santo, el Espíritu que nos trae sabiduría, el Espíritu que nos dirige a la verdad completa que hay en la palabra, que hoy nos debe hacer salvos. La palabra de Dios trae salvación a nuestra vida. Abramos nuestro corazón a la misericordia del Señor, pues Él siempre quiere llevarnos por el camino de la luz y decir como el salmista: tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una gran enseñanza en la palabra de Dios en este día, sobre todo porque el Señor quiere que aprendamos la sabiduría de la vida y así realicemos una existencia con la fuerza misma de su amor. La primera lectura está tomada del libro del Génesis y allí se nos narra precisamente el hecho de cómo Abraham y su sobrino Lot toman decisiones por el bien de los dos. Llegó un momento en que el ganado y los bienes de uno y otro crecieron y hubo disputas entre sus trabajadores, sus mayordomos. Abraham prefirió ante todo conservar la amistad con su familiar más que echarse a su bolsillo los bienes y estar seguro de su abundancia. Yo creo que hay una primera enseñanza que nos deja aquí la palabra, y es que tenemos que priorizar nuestras relaciones antes que nuestros intereses personales. Las relaciones hablan de la oportunidad de complementarnos con los demás en amor, en valores, en cualidades y sobre todo en reconocer el don que cada persona es, empezando por reconocer el don que es la familia. Abraham decide quedarse con las tierras menos productivas, las tierras que para él representaron después una gran bendición porque obró con rectitud, y a Lot le dejó aquellas tierras, como lo dice hoy la primera lectura, que destilaban leche y miel, o mejor, dice la primera lectura, las tierras con las que Lot se quedó eran unas tierras como un paraíso. Pero allí en la primera lectura debemos comprender cómo hay que darle el primer lugar a Dios, y eso hace Abraham. Él se deja guiar por el Señor para hacer las cosas bien, para hacer las cosas con sabiduría. Él sabe el valor de la relación con su sobrino y por eso prefiere perder antes que distanciarse de ese vínculo que lo lleva a tener sentido con quienes hacen parte de su misma realidad familiar. Lot. Las tierras de Lot son los que más tarde vamos a conocer como las tierras de Sodoma y Gomorra.
unas tierras fértiles, pero donde estuvo ausente la presencia de Dios, donde estuvo ausente la palabra de Dios, y esas tierras se volvieron un infierno. Lo que era un paraíso se vuelve un infierno porque no tenía precisamente el sello, la impronta misma de la voluntad de Dios, de tener a Dios en el centro de todo. En esta primera lectura hay luz para nosotros, sobre todo cuando vemos que hay familias que se pelean por los bienes, por el dinero. Hay relaciones que se acaban simplemente porque uno de los dos prefirió más las cosas mismas del mundo que la misma voluntad de Dios. Estamos puestos en el lugar donde estamos, en los ambientes donde el Señor nos ha enviado, para que allí descubramos qué es lo más importante. Y lo más importante es Dios, su sabiduría que está en su palabra y el poder hacer siempre su santa voluntad. Hay familias que antes de tener bienes eran sencillas, unidas, familias que agradaban a Dios, pero llegó un momento de una bendición y parece que todo trajo maldición. Un bien no puede dividir la familia, un bien tiene que unir la familia. Los bienes no es para separar personas valiosas de nuestro lado. Los bienes son para poder compartir también la obra misma de Dios en medio de nosotros. Por eso vendrá el Evangelio de este día, donde Jesús nos dice: no den las perlas a los perros. ¿Y cómo entender esto? Pues sí, mientras no estemos convertidos al Señor, mientras nuestro corazón no tenga una verdadera conversión, no vamos a valorar lo de Dios. Incluso hay veces se va a hacer de manera atrevido cuando se procede de una manera posesiva sobre aquellos bienes sagrados que simplemente Dios nos da con misericordia. Hay quienes se creen dueños de la Eucaristía, hay quienes se creen dueños de una comunidad y alejan los hermanos y traen riñas, peleas a una comunidad del Evangelio, a una comunidad de la iglesia. Hay quienes se sienten en muchos momentos que con el don que Dios les ha dado tienen la autoridad para decir quién entra y quién no al reino de Dios. Es muy delicado y hay que ponerle mucho cuidado a nuestra experiencia misma de fe, sobre todo porque el hecho de que ya estemos orando en la vida del Espíritu, el hecho de que ya estemos caminando en la iglesia, eso no quiere decir que estemos plenamente convertidos y que seamos dueños de las cosas de Dios. Cuando pasa el tiempo y el Señor nos ha tratado con misericordia y nos ha acercado a servir en su viña, cada día tenemos que servir es como verdaderos administradores, no como dueños, no tomarnos posesión de las cosas. Por eso Jesús dice: no deis lo santo a lo pagano, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Hay quienes buscan la Eucaristía para vivir un acto social. Incluso atrevidamente muchos dicen: Padre, ¿cuánto vale la Eucaristía? La Eucaristía no tiene precio, es invaluable. Y por eso hay quienes quieren la Eucaristía para manejar un interés, una apariencia en un acto social donde se sienten religiosos o dejar la impresión de que creen en Dios, pero por dentro el corazón no valora lo sagrado. Incluso no hay corazones que están en gracia para poder vivir el misterio mismo de la Eucaristía. No deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos. Con eso se nos estará diciendo también, o Jesús nos está enseñando en el Evangelio de este día, a que aprendamos a hacer las cosas bien.
en el sentido mismo de que no es cuestión de dar lo sagrado a quien hoy se acercó a la iglesia y nos ha hecho un proceso de conversión, de evangelio. No se puede dar lo sagrado a quien no está en el estado mismo de la gracia, porque la gracia llama a la gracia y es una necesidad comprender esta sabiduría del evangelio. Necesitamos pues la luz cada día del Espíritu Santo para hacer la vida nueva. No hay que darle lo santo a los perros. Todo se tiene que ganar en el tiempo. Y aun cuando decimos la palabra ganar, no quiere decir que vas a tomar posesión de la gracia y te vas a creer con el derecho de hacer muchas cosas en la vida de la iglesia. No, somos simplemente siervos, servidores de Dios. Necesitamos que el Señor hoy guíe nuestro corazón y entendamos que es preciso ir por el camino angosto y entrar por la puerta que nos lleva realmente a la salvación. La puerta estrecha está hablando de exigencia, de ganarnos la obra misma del reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.